Hola amigos, en el video de hoy quiero hablar acerca de un acontecimiento que el día de hoy cumple 85 años. Estoy hablando acerca de la muerte del poeta y escritor peruano César Vallejo. Un día como hoy, hace 85 años, fallecía en París, Francia, César Vallejo, poeta y escritor peruano, uno de los más grandes exponentes de la literatura peruana que tuvo el Perú durante el siglo XX, representante de la generación del centenario, una de las más grandes y brillantes generaciones que tuvo el Perú en su historia. También representante de la corriente vanguardista peruana, a través de sus obras como Los Heraldos Negros y Trilce. Sus obras quizás más representativas en la literatura peruana, aunque también tiene un corto cuento llamado Paco Yunque, ¿no? Donde se ve un serio caso de bullying entre el protagonista y el antagonista, ¿no? Y todo eso, ¿no? Esa fue su carrera literaria. Sin embargo, Vallejo falleció un 15 de abril de 1938 a la edad de 46 años. Durante su estadía en Europa fue partidario abiertamente, ¿de acuerdo? Fue partidario abiertamente del movimiento republicano español. Eh, Apoyó a los republicanos españoles y estuvo en contacto muy de cerca con importantes representantes de la generación del 27, una de las generaciones más importantes que ha tenido España también en esa época, ¿no? La llamada generación del 27, donde él coincidió también, ¿no? Vallejo, durante su estadía en Europa, estuvo muy cerca de grandes personajes de la literatura española de aquel momento, como por ejemplo Federico García Lorca, eh, Alberti, ¿no? Y Gerardo Diego, ¿no? Rafael Alberti y Gerardo Diego, estos representantes de la generación del 27 en España. También vería muy de cerca lo que fue la Guerra Civil Española, donde incluso llegó a recitar poemas a los combatientes que luchaban a favor de la República, ya que Vallejo consideraba que pelear por la República era una causa justa, ¿no? Y por eso él recita varios poemas a los combatientes de la República, ¿no? Los defensores de la República Española durante esta época, durante esta etapa. Sin embargo, en 1938 comenzaría a sentirse mal, comenzaría a sentir agotación física. Finalmente, caería gravemente enfermo en marzo de 1938 y ya a inicios de abril comenzaría a agravarse su situación. Entre el 7 y el 8 de abril de 1938 comenzaría a sufrir graves crisis y su salud comenzó a deteriorarse a causa de una extraña enfermedad que le habían detectado. Luego se supo de que había sido la reactivación de un paludismo que había sufrido cuando era niño. Finalmente fallecería una semana después, el 15 de abril de 1938, a la edad de 46 años. Con su muerte, César Vallejo no llegaría a ver los otros acontecimientos que pasarían después de su muerte, acontecimientos que por supuesto fueron importantes. Por ejemplo, un año después se iniciaría la Segunda Guerra Mundial. En 1939 se daría inicio a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una de las más catastróficas y desastrosos acontecimientos que pasó en la historia, ¿no? En la historia mundial, lo que fue el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, una guerra de destrucción masiva, el terrible, los horrores y la desgracia de esa guerra no los llegaría a ver Vallejo. Vallejo no viviría para ver los horrores y la desgracia de esa guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Tampoco viviría, por supuesto, para ver la derrota desastrosa de los republicanos españoles en 1939 y tampoco viviría, obviamente, para ver lo que fue la invasión de Francia en 1941 durante la famosa Guerra Relámpago, ¿no? Vallejo no llegaría a ver estos acontecimientos.
un personaje que a lo largo de su vida, ¿no? Estuvo muy apegado a la... Sobre todo en España, ¿no? En España él defendió a la causa republicana, después incluso recitándole poemas a los combatientes que luchaban a favor de esta noble causa, como él decía, ¿no? Vallejo. Y al final terminó muriendo en París, en Francia, un 15 de abril de 1938. Con su muerte, pues Vallejo no llegaría a vivir para vivir otros acontecimientos importantes de la historia, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la invasión de los alemanes en Francia a través de la Guerra Relámpago, y tampoco llegó a vivir para ver lo que iba a ser la caída de la República en España. Bueno, muchachos, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Cuídense.